Realidad, vamos a hablar del problema de la violencia que se genera muchas veces en la noche paraguaya y cómo sigue este caso de la agresión al joven Benjamín Zapac. En este caso en particular, ya los jóvenes se presentaron ante la justicia y no se les dio la prisión, no se les dio las medidas alternativas que estaban solicitando. Tienen efectivamente prisión preventiva. La jueza del caso sostuvo que las fianzas fueron insuficientes y sostuvo que hay peligro de fuga porque la pena va entre 6 meses a 10 años en caso de ser encontrados culpables en este caso. Iván. Héctor Grau Arroyo, de 18 años, y Marcelo Fretes Laterra, de 19, se presentaron finalmente esta mañana en Palacio de Justicia para la audiencia de imposición de medidas. Inmediatamente quedaron detenidos, se llevó a cabo la audiencia y esta tarde, ya cerca de las 16 horas, la jueza Cintia Lovera dio lectura de su resolución que indica que los mismos deberán guardar prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o en el establecimiento que así considere prudente, necesario, el director de institutos penitenciarios. Probablemente esto se resuelva el día de mañana, ya que a criterio de la magistrada se cumplen los presupuestos de condiciones de peligro de fuga y obstrucción a la persecución penal, obstrucción a la investigación por parte de los supuestos agresores de Benjamín Zapac. La magistrada explicaba que verificó la situación de los inmuebles presentados como fianza real por la defensa. En el caso de Fretes, verificó que el inmueble está embargado por un caso en el año 2011 y en el caso de Grau se ofreció como una caución real una finca que actualmente está con prohibición de innovar por un caso de portación de armas. Además, indicaba la jueza Cintia Lovera en otro momento que esta investigación está en una etapa incipiente y que los sospechosos podrían incluso alterar el desarrollo de la investigación o el testimonio que pudieran dar eventualmente los testigos de este caso, y atendiendo la expectativa de pena que puede ir de 6 meses a 10 años, considera que los mismos deben estar bajo prisión preventiva. Vamos a escuchar primeramente los argumentos que daba la magistrada y el momento en que daba el anuncio de esta resolución en horas de la tarde. Este juzgado ha verificado que el objeto de la presente causa versa sobre un supuesto hecho de lesión grave cuya expectativa de pena, como mencioné, establece es de 6 meses a 10 años de pena privativa de libertad, y de conformidad a la constancia de autos y a estas alturas del proceso que se encuentra en estado incipiente de investigación, existen méritos para que el juzgado tenga por presunto la existencia del peligro de fuga y de obstrucción. En relación al peligro de obstrucción, para decidir el peligro de obstrucción, el juez tiene que verificar si existe, vamos a decir, un peligro de que se obstruya un acto concreto de investigación. Y en ese sentido, el día de la fecha, primero hay que tener en cuenta el estado en que se encuentra esta investigación, una investigación que se encuentra recién en sus inicios. En segundo lugar, los agentes fiscales el día de la fecha han manifestado de manera expresa que existen altas probabilidades de que los imputados destruyan, modifiquen o alteren elementos de prueba o que incluso puedan influir en los testigos conforme obra en acta de audiencia llevado a cabo el día de la fecha. Decretar la prisión preventiva de los imputados Marcelo Giovanni Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, quienes pasarán a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú con el establecimiento penitenciario más adecuado para el cumplimiento de la medida dispuesta. El abogado de uno de los presuntos agresores se mostró muy preocupado por la seguridad de su cliente. ¿Qué fue lo que dijo Iván? En un momento dado que hay amenazas por parte de integrantes, supuestos barras organizados del Club Cerro Porteño. De hecho, el día de hoy, en medio de esta audiencia, se presentaron incluso copias de estas supuestas amenazas vía redes sociales, y él decía que responsabilizaba directamente a la jueza Lovera
todo lo que pueda ocurrir a partir de ahora con su defendido y también el otro imputado. Él decía que si bien Lovera dice que la responsabilidad ya queda a cargo del director de establecimientos penitenciarios y el director del establecimiento donde vayan a parar los chicos, ella es la responsable. También decía que la jueza se equivocó al respecto del tema que tiene que ver con los inmuebles que se ofrecieron como fianza. De hecho, la abogada Sara Parquet incluso en un momento dado pidió hacer uso de la palabra, indicando que la jueza estaba cometiendo un error respecto a la verificación que ella mencionaba sobre estas fincas ofrecidas como caución real. Pero escuchemos lo que decía Álvaro Arias, que ya adelantaba, al menos por su lado, que van a apelar esta resolución ya en las próximas horas. Nosotros vamos a interponer el recurso de apelación general. Creemos de que es una resolución no solamente arbitraria, sino que no está fundada. Creemos de que no existe el peligro de fuga que refiere la jueza, porque no es necesario y no es suficiente decir que hay peligro de fuga, sino tiene que decir por qué hay peligro de fuga, cuáles son los elementos utilizados por la magistrada para poder afirmar de que hay peligro de fuga. Y en cuanto a la mención del peligro de investigación, la jueza dice, por un lado, de que la investigación está en una etapa incipiente y por eso hay peligro de obstrucción. Y también dice que la Fiscalía dijo de que hay peligro de obstrucción porque unos testigos fueron amenazados para que no declaren. Y nosotros queremos saber en qué circunstancia, quién fue el que la amenazó, de qué manera, fue una llamada telefónica, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que es